Hermano, quiero que vayan conmigo, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, donde tuvimos la lectura. Segunda Timoteo, capítulo 2. Versículos 14 en adelante. Vamos a orar. Señor, nosotros venimos ante ti reconociendo que pecamos. Hemos pecado lo más probable después de llegar aquí. Aún cantando a veces pecamos en medio de la predicación. Gracias porque todos nuestros pecados Cristo los llevó sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Y en Cristo somos justificados, somos limpiados, somos lavados. Pero Señor, en esta mañana te suplico que el Espíritu Santo sea quien me use en la predicación, porque es tu palabra, lo que voy a hablar no es mi palabra. Y el Espíritu Santo fue quien la inspiró y Él sabe lo que dijo. Y Señor, habla a los corazones. Yo no puedo llegar hasta ahí, incluso a mi propio corazón. Si el Espíritu Santo no le hablara, tampoco tu palabra llegaría. Edifícanos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí en esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, se dice que Timoteo era joven, pero un joven de unos 40 años, eso es lo que se calcula. Y en la Biblia, si ustedes notan, no menciona adolescencia, en la Biblia menciona niño, joven, hombre, no menciona adolescencia. Y Pablo, usado siempre por el Espíritu Santo, está escribiéndole a un pastor joven, y aquí entre las enseñanzas que él da, hay algunas que se llaman analogías o comparaciones. Aquí nosotros encontramos en el capítulo 1, en donde se compara al siervo de Dios con un testigo, alguien que habla lo que vio o lo que escuchó. En el capítulo 2 se compara al siervo del Señor con un soldado, con un obrero y a la iglesia con una casa grande. También en esta epístola se habla de los falsos y verdaderos maestros, de los que son palabreros y de los que realmente sirven a Dios más allá de las simples palabras y de las apariencias. La carta habla de los discutidores, de los contenciosos, y en este contexto, en medio de todas las enseñanzas, nosotros llegamos a dos versículos que son muy obviados. Yo mismo he predicado otras veces de 2 Timoteo capítulo 2, versículos 14 al 26, pero hay dos versículos que a veces se pasan de manera somera y uno se concentra mucho en lo que es un obrero aprobado y en algunas cosas que están aquí, pero a veces pasa muy rápido los versículos 20 y 21. Y aquí en estos versículos nosotros encontramos la comparación de algo que encontramos en la vida diaria y la enseñanza que esos dos versículos tuvieron para Timoteo, el receptor original de la carta, y la enseñanza que tiene para nosotros, receptores en el tiempo. Y por esa comparación que hay allí y lo que se menciona, yo he titulado el mensaje siendo utensilios honrosos o viles. Siendo utensilios honrosos o viles. Aquí nosotros encontramos una comparación en el versículo 20. Dice, pero en una casa grande. Aquí la iglesia es comparada con una casa grande. Y la idea de una casa, fíjese que la palabra casa ahí no se refiere a la construcción, sino casa está hablando de un lugar en donde habitan personas, que la habita una familia, una residencia. Y originalmente la palabra se usaba también para hablar de una finca. Por eso habla de que en una casa grande. Se está comparando a la iglesia así, porque realmente, ¿qué es la iglesia? Es una gran familia y es la habitación, el lugar de residencia del Espíritu Santo. La palabra templo significa casa, casa.
La casa, cada uno de nosotros es habitación, hogar del Espíritu Santo, pero cuando estamos reunidos, entonces es una gran casa, la iglesia. Y el versículo expresa la verdad, conocida por todo el mundo, de que en una casa, y por lo menos en la época en que se escribió esta epístola, había instrumentos, utensilios, vasijas, vasos de diferentes materiales y para diferentes usos. Los había de oro, de plata, de barro o de madera. Uno de mis inconvenientes, y yo sé que algunos aquí, de los que son de mi edad o mayores, no voy a mirar por si acaso, tienen el mismo inconveniente. A veces yo tengo un tenedor y quiero majar algo y se me dobla el tenedor. No sé a cuánto les ha pasado. ¿Por qué? Porque realmente en la época en que yo crecí se usaban tenedores, muchos tenedores de plata. Por lo menos mi abuela tenía tenedores de plata. Y no era lo mismo un tenedor de plata que los de ahora. Entonces cuando yo voy a majar algo se me olvida y se dobla el tenedor y tengo que agarrarlo, enderezarle los dientes. Todavía hace unos años aquí se usaba la plata, el cubierto de plata, que por cierto me gustaba comer con ellos, porque no sé si usted ha notado que la plata es como dulzona. Pero en una casa grande hay diferentes utensilios, diferentes vasijas, diferentes instrumentos, diferentes vasos. Y aquí se menciona específicamente 4 materiales: oro, plata, barro o madera. Ahora, dice, hablando de que hay utensilios que son para usos honrosos y otros para usos viles. Y sabemos que es verdad. Aunque con diferencia de los materiales, quizás hoy también existen los instrumentos de oro y de plata en algunos hogares. Instrumentos, también usamos los de madera. Yo construí algo para hacer frito, 2 tablas con una bisagra para que en casa aplastaran los fritos, y así me economicé tener que comprar en la tienda. Hay instrumentos que son para usos honrosos, utensilios, algunos que a veces cuestan mucho dinero, son valiosos, son estimados, son apreciados, dignos. Y tal vez Pablo aquí estaba pensando en una casa grande de una familia pudiente, porque dudo mucho que en Israel todo el mundo tuviera en su casa utensilios de oro y de plata. La idea es de una casa de familia pudiente. Algunos platos, algunos recipientes y tazas eran costosos. Los amos de la casa los usaban o eran guardados para eventos especiales, para cuando hubiera huéspedes distinguidos. Estos utensilios valiosos y elegantes traían honor a los dueños de la casa. Todavía se usa el tener una vajilla, y sobre todo si dice Duralex, que dice que no se rompen, pero cuando se caen se rompen, se desgranan. Todavía estamos preguntándonos, en la casa del hermano Amos había una vajilla Duralex, y todavía nos estamos preguntando qué fue lo que se rompió una noche, que doña María corrió, no se sabe qué fue lo que se rompió, pero se desgranó. Pero el tener una vajilla Duralex. Pero siempre en las casas ha habido utensilios, vasijas para cuando llega visita. Ya nosotros vivimos en una época que en tener platos desechables, vasos desechables, cubiertos desechables, esposas desechables, no. Pero hoy estamos que todo ya es desechable. De hecho, había una vajilla, siempre había algo que uno guardaba para Navidad, para el 24 de diciembre. Es rara la casa que para el 24 no saquen algunos platos y algunos mantelitos para poner en la mesa. Pero ya también la gente está buscando desechable. Pero siempre en la casa se tiene algo para cuando llega visita. Que no se le da ahí el agua o el jugo o la comida. Eso es especial. Los hijos no pueden tocar esas cosas. Eso es para cuando llega cierta gente a la casa. Y dependiendo de quién llegue, los esconden también. Eso se usa. Pero son instrumentos honrosos, valiosos, apreciados.
Mi abuela tenía en una vitrina unos vasos, tenía una serie de cosas que le regaló su esposo. Pero ahí había unos vasos, pero una cuestión, un vidrio sumamente fino, con dibujos hechos en relieve. Y eso no se usaba absolutamente para nada, eso era un tesoro. Simplemente lo tenía mi abuela ahí para que se viera, unos platos finos. Wow, tremendo. Yo siempre quise usar un vaso de eso, pero mientras mi abuela estuvo viva, nunca pude beber en un vaso de esos. Usted le topaba con la uña y sonaba. Fino, para ella era algo muy valioso, de una época que ya había pasado en la República Dominicana. Y yo sé que todavía hay hogares donde aparecen esas cosas. Pero también en una casa grande donde hay muchos utensilios, muchos instrumentos, hay algunos que son para usos viles. Y la palabra viles aquí para usos vergonzosos, infames, deshonrosos. Y no lo son quizás por el material de que están hechos, y quiero hacer esta aclaración. No solo es por el material de que están hechos, sino es el uso que se le da, la condición de esa vajilla, porque aunque uno aprecia mucho la plata, el oro, no tanto como la madera y el barro, y la palabra barro es barro cocido, pero óigame, de barro hay unos jarrones chinos de la dinastía Ming, que un solo jarrón de ese tamaño de la dinastía Ming, cuando lo venden da para terminar este templo, terminar el colegio y construir algunos templos en las iglesias hijas. Un solo jarrón de esos, de barro, solo de la dinastía que viene, de la dinastía más rica que hubo en China, la dinastía Ming. Entonces el asunto no es solo de qué está hecha la vasija, es el uso. Pero hay cosas que están dedicadas para usos viles en una casa grande. Y el apóstol Pablo, la idea que tienen los estudiosos es que el apóstol Pablo, cuando habla de usos viles, está hablando de cosas que se utilizan en la casa para los desperdicios, para la limpieza, para la basura o para darle comida a los animales. Pero la idea es contrastar los utensilios que son de usos viles de los deshonrosos. Y eso lo hay en toda casa. Cosas que usted no quiere que la visita vea que usted tiene eso en su casa. Porque eso es para un uso que no hay que estarlo pregonando. Y el significado de este versículo de instrumentos, utensilios, vasijas, vasos de usos honrosos y viles es saber que hay instrumentos que son designados para propósitos honrosos y otros instrumentos que ellos no tienen ningún honor en particular que pueda conllevar o que dé el deseo de utilizarlos y demostrarlos. Son utensilios que en sí mismos a veces son hasta desagradables. Que para tocarlos, miren, en la casa hay cosas que cuando usted la va a tocar se pone unos guantes de plástico o busca una funda y mete la mano para agarrar eso. Esos son los viles, que usted tiene que hacer eso. Pero hay otros que le dan honra, que la gente dice, wow, pero qué bonito es eso. ¿Y dónde tú compraste eso? Y había más, entonces usted se pone orondo. Esos son los de usos honrosos. Ahora, ¿cuál es el problema? Como les dije, es que son de plata, es que son de oro, es que son de madera, es que son de barro. El versículo 21 aclara cuál es el problema. Y por eso yo les decía que a veces cuando estudiamos esta porción, tenemos la tendencia a pasar muy rápido estos versículos 20 y 21. ¿Cuál es el problema? El versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, limpio, su condición espiritual, por eso se empeñan en buscar qué hacer en lugar de qué son. Hoy el obrar es un ídolo, una meta en sí.
Y por eso es que usted oye gente a cada rato diciendo, a mí en la iglesia no me ponen a nada. A mí el pastor o los pastores no me buscan para nada en la iglesia. Y les voy a decir algo. El asunto es que el utensilio cristiano, quien debe usarlo es Dios, porque a ti te puede usar la iglesia y no Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos un jarrón de la dinastía Min. Espiritualmente nosotros no llegábamos ni a chancleta samurái. Es por lo que le costamos a Dios. Y por eso debemos limpiarnos, ser vasos, instrumentos, utensilios que le den honra y gloria al Señor. Ahora hay entre el mundo cristiano se está meditando y se dice que a las personas, que cuando una iglesia va a mandar a alguien a estudiar a un seminario, a un instituto bíblico, debe ser alguien que ya esté obrando en su iglesia y que ya esté dando buen testimonio como cristiano en su iglesia. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que hoy también el estudiar se ha convertido en un ídolo. Entonces hay gente que ellos creen que a ellos hay que usarlo porque han estudiado en el seminario. Lo que te hace un vaso de honra no es que tú vayas al seminario, no es que tú vayas al instituto, es que tú estés limpio, que tú estés andando en santidad, que tú estés lavado en tu vida diaria. Pero dice aquí que será instrumento para honra. Pero dice también santificado. Y la expresión aquí santificado es purificado, consagrado para Dios. Será una persona fuera del común de la humanidad. ¿Qué dice primera de Pedro 1:15? Que seamos santos porque Él es santo. ¿Qué le dijo Dios a los levitas? Que debían ser santos. La tribu de Leví en Israel fue seleccionada para servir a Dios. Pero aunque fueran seleccionados para servir a Dios, había algunos de ellos que eran los únicos que podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo, aunque todos los levitas debían estar para servir a Dios. Solo los que eran sacerdotes podían tocar las cosas santas, y solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. ¿Y no dice la Biblia que usted y yo somos sacerdotes? ¿Somos reyes y sacerdotes? ¿Podía el sumo sacerdote en Israel ser más santo que lo que debe ser un sacerdote de Dios? No. Debemos limpiarnos para ser vasos santificados, fuera del común, consagrado, apartado, dedicado a Dios, al servicio de Dios. Y el creyente puede y debe ser santo, no solo aquí en el templo. No recuerdo si es una predicación o un libro que se llama Entre Domingo y Domingo. El cristiano debe ser santo estando rodeado del mundo, en el trabajo, el barrio, la familia, donde quiera. Porque para serle útil al Señor, no hay que estar dedicado a tiempo completo en el ministerio como pastor, no hay que ser diácono, no, eso no, porque la gente cree que los únicos que pueden andar en santidad y deben andar en santidad, no, los pastores, los diáconos. Entonces, un día me ven que yo cojo un pique con Blanca. Pues, ¿y él no es pastor? Todo el mundo, todo el cristiano debe limpiarse, lavarse para ser un instrumento santificado, consagrado, dedicado a Dios donde esté. Donde esté. Mire, por ejemplo, cuando el hermano Amos entrevistó a Rosa María aquí, los hermanos que son médicos
están en lugares en donde hay tremendas necesidades, no solo físicas. Hay gente en esos lugares que tienen unas necesidades tremendas en lo moral, en lo espiritual, y algunos de ellos han llegado a la condición médica en que están, por lo moral y espiritual en que han estado viviendo. Eso es un tremendo medio para ser de bendición, enfermera, hasta el camillero, un maestro. Siempre recuerdo los maestros cristianos que tuve en el liceo, que si había que suspender una clase para darnos un consejo, se suspendía ese día. Y en Facebook yo he leído de personas ya de mi edad o mayores, recordando cuando uno de esos cristianos les dio un consejo. Todavía lo recuerdan. Y yo recuerdo gente de esa que le habló fuerte a uno, volándose por la verja del liceo para venir a comprar yogur con pan de maíz por aquí arriba, y veían a uno y lo agarraban después. Pero se interesaban, hermanos. El cristiano debe limpiarse. Nosotros pertenecemos a la familia más grande que hay, la familia de Dios, la mejor familia que hay. Nosotros debemos ser instrumentos, vasijas, utensilios, vasos santificados, consagrados, dedicados donde quiera que estemos. A un misionero llamado William Carey, Guillermo Carey, él llegó a un momento que era zapatero. Y alguien le preguntó sobre eso, de que por qué él era zapatero. Le dijo: no, yo no soy zapatero. Yo arreglo zapatos para sostenerme económicamente. Yo soy siervo de Dios. Y hermanos, nosotros en este sentido debemos poner nuestra mente que nosotros, antes que cualquier otra cosa que hayamos estudiado, somos cristianos. Usted puede ser médico, usted puede ser albañil, usted puede ser ingeniero, usted puede ser plomero, pero ante todo debe ser cristiano. Lo que lo define a usted es ser cristiano, no lo que estudió en la universidad o en una escuela por ahí. De ser discípulo de Cristo en la escuela de Cristo. Limpiarse, lavarse para ser un instrumento para honra, santificado. ¿Y qué más dice? Útil al Señor. Será un instrumento fácilmente usado por el Señor. Y útil, la expresión útil significa algo o alguien que es susceptible de ser utilizado por el Señor. Alguien que el corazón de Dios se siente inclinado a utilizarlo. El dueño de la casa grande. Lo opuesto de útil realmente es inútil, gramaticalmente hablando. Pero espiritualmente hablando, lo opuesto de útil es un estorbo. Hace unos domingos atrás, en casa, bueno, aquí se me juntaron los 4 nietos, pero me llevé para casa 3. Y cuando se fueron los 3 nietos, parecía que ahí había habido una pelea de gatos. Porque habían cosas que lo que estaban era estorbando. Para mí no eran útiles. Peluche, una pelota que no tiene aire. Eran estorbos, cosas que te pueden hacer caer. Útil al Señor, que el Señor se sienta inclinado a usarte, agradado en usarte, no un estorbo. Un estorbo lo que impide es el avance o hace caer, hace tropezar. Nunca debemos pensar que algunos cristianos son mejores que otros o que algunos han pasado a estar en un lugar donde son súper espirituales. No existen los súper espirituales, lo que existen son pecadores. No existen los súper espirituales. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que algunos cristianos están más disponibles para ser usados por Dios que otros. No es que sean súper espirituales, es que son cristianos que andan en santidad, que pecan, no se sienten complacidos con su pecado, no disculpan su pecado, se sienten mal cuando pecan, pero siguen avanzando, se limpian.
El Espíritu Santo obra en sus vidas, se limpian por la obra del Espíritu Santo y se hacen útiles para Dios. No es que son mejores, no es que son mejores. Por ejemplo, para un médico, un bisturí, cuando tiene que operar, es más útil que un vaso de lo que hay en mi casa. Yo prefiero el vaso. Pero hermano, todos donde estamos debemos ser útiles al Señor, no estorbo. De hecho, ninguno de nosotros puede impedir la obra de Dios, pero estorbamos a otros. En algún momento usted o yo podemos ser un estorbo. Pecado no confesado, no limpiarnos de estas cosas que Pablo le decía a Timoteo. No andar en santidad puede ser que hagamos tropezar a otros. Hermanos, no hay cosa más necia que una cajita de los juguitos y la leche que dan en el desayuno escolar. Yo encontré eso en un campo donde nunca sospeché y por ahí encontré cajita de esa tirada. Es útil la cajita, pero no en el medio, en el piso, por donde pasa la gente. Sea útil al Señor, límpiese, santifíquese, que Dios quiera usarlo, se sienta su corazón inclinado a usarlo para su gloria, para bendecir muchas vidas. Pero ¿qué dice? Será instrumento para honra el que se limpia, santificado, útil al Señor, y note qué interesante, y dispuesto para toda buena obra. Dispuesto es preparado, listo, prevenido, aparejado. Oiga esa palabra, aparejado. Será un cristiano preparado, listo, prevenido y aparejado para toda buena obra. Y una buena obra no está determinada por los resultados. La expresión buena obra aquí describe algo que está de acuerdo con el carácter de Dios y que da buenos resultados. Porque el pragmatismo dice, si da resultados, hazlo. O sea, el pragmatismo dice, si tú consigues haciendo eso el fin que te propones, entonces es bueno. No, una buena obra es buena porque está de acuerdo al carácter de Dios. Y como lo que usted hace está de acuerdo con el carácter de Dios, entonces eso beneficia a los demás, aunque ellos momentáneamente no se den cuenta. Las cosas buenas no dependen del resultado, sino de que Dios dice que son buenas. Algo que es bueno, moralmente honorable, que agrada a Dios. No debemos pensar que el ser utilizables, principalmente en el sentido de servir, debe ser solo en la iglesia. Dios quiere usar a su gente para toda buena obra, para todo lo que es bueno. El que se limpia, el que anda en santidad, es un instrumento, es un utensilio, es una vasija, es un vaso, es un cristiano, es un siervo de Dios que está dispuesto a hacer todo lo bueno que Dios le diga que haga. Hay gente que solo saben hacer cosas hacia adentro de la iglesia. No. Ahí afuera hay muchísimas cosas buenas que Dios quiere que tú y yo hagamos. Ahora, yo siempre he dicho que uno debe hacer lo bueno en su iglesia, desde su iglesia y para su iglesia. Siempre, hermanos, contemos con el apoyo de nuestra iglesia. Pero hay muchísimas cosas buenas, muchísimas buenas obras que nosotros podemos hacer hacia afuera y que le dan gloria a Dios. Porque la idea, hermanos, es darle la gloria a Dios. Es buscar la gloria de Dios. Y a Dios le da gloria, no lo que a ti te gusta, es lo que Él dice que es bueno.
en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que estés. Pero esto pasa cuando uno se limpia, se aparta para Dios como un instrumento para honra. Ahora, nosotros hemos visto que así como en una casa grande hay diferentes instrumentos o vasijas confeccionados de diferentes materiales, que también tienen diferentes usos, ya sean honrosos o viles, así los hay en la casa grande que es la iglesia de Cristo. Hermanos, ninguno de nosotros es igual al otro. Y aunque seamos llamados a hacer lo mismo, no lo vamos a hacer igual. Yo llegué a esta iglesia y yo encontré al hermano Amos predicando. De hecho, era el maestro de la escuela dominical de los jóvenes. Yo tengo 42 años predicando y yo predico diferente a él. José Manuel predica diferente, Argenis predica diferente. Lo que debemos es predicar la palabra de Dios a la manera de Dios. Pero debemos entender que somos diferentes. Y hermanos, eso es lo bonito de la iglesia, que todos somos diferentes, pero todos podemos ser instrumentos útiles para el Señor dentro de la diferencia. Y la iglesia es una a pesar de las diferencias. Algunos somos buenos mozos, otros hermanos, hemos visto también que Dios desea que los instrumentos o vasijas de su casa grande se limpien de las cosas que los pueden contaminar, porque aunque un instrumento sea de oro, si está sucio, usted no va a querer utilizarlo. Hermanos, evangelizando, una vez con el sol, uno ha llegado a casas, wow, sudando, sobre todo en la zona norte. Una vez nos encontramos con un pleito a machete. Y uno ha llegado a casa, si uno ha pedido un vaso de agua y uno se la ha bebido para no hacer sentir mal a la persona. Pero hermano, no hay cosa que uno deteste más que beber agua en un vaso que huele a arroz. Entonces, no importa que tú seas un vaso de oro, de plata, de madera, de barro, pero que estés limpio. Eso es lo que Dios desea. Que haya santidad. Dios nos dice por medio de Pablo que el cristiano que se limpia de las contaminaciones que él menciona en su palabra, llega a ser un utensilio o instrumento honroso, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. Y hermanos, se me olvidó la definición de toda. ¿Usted sabe lo que significa toda? Toda. Porque a veces nosotros comenzamos a sacar cosas con pinza. Ahora bien, para ser un instrumento limpio, lavado, santificado, útil al Señor, que le traiga honra, dispuesto, preparado, aparejado para toda buena obra, debes hacerte algunas preguntas. Y lo primero que tú debes preguntarte en esta mañana, si tú eres un utensilio de Dios. Porque a la posición de utensilio de Dios, de instrumento de Dios, solo se llega creyendo en Cristo Jesús como Salvador y que es el único que te puede reconciliar con Dios. Si no eres cristiano, si no eres cristiana, no importa lo que te guste hacer, lo que tú quieras hacer, no eres un instrumento de Dios. Por lo menos santificado, útil, que le trae honra y dispuesto para toda buena obra. Si no eres cristiano, Dios te puede usar para usos viles. Por ejemplo, Nabucodonosor en el Antiguo Testamento. ¿Para qué usó Dios a Nabucodonosor? Para castigar a su pueblo. Y después Dios castigó a Babilonia. Babilonia fue utilizada por Dios para castigar. Lo segundo que debes preguntarte, si te limpias constantemente de todas aquellas cosas que te pueden
ensuciar, contaminar, que pueden impedir que seas un buen instrumento al servicio de Dios. ¿Estás andando en santidad? ¿Te purificas, te lavas a diario por la obra del Espíritu Santo? Yo no estoy hablando de que si tú eres uno de los santos de Dios. Yo te estoy preguntando que si tú eres uno de los que anda en santidad. Son dos cosas diferentes. Porque hay gente que han estudiado para maestros que andan conchando, no porque conchando sea malo, que no fue, ellos no tienen título de motoconchista, tienen título de maestro. Entonces tú puedes ser uno de los santos de Dios, pero no ser un instrumento útil porque no te limpias, no te lavas. Lo tercero que debes preguntarte es si eres de honra y gloria para Dios, si eres alguien santificado, consagrado para el Señor, si le eres útil como alguien a quien Él se siente inclinado a usar para algo honroso, o eres de los que estorban. Debes meditar si eres un utensilio, una vasija dispuesta y preparada para toda buena obra, para todo lo que es bueno. Hace muchos años, cuando iniciaron las carreras alrededor del parque, yo vivía detrás del templo católico, y yo me tiraba esas carreras, y hacían carreras de motocicletas, y una vez vino un tipo muy famoso en el país, pero junto con él vino un grupo y había uno que andaba en un motor destartalado. Y yo, acá, pero ese tipo es loco, porque mira, ese tipo, pero él no va a ganar. ¿Y cómo un hombre corre en un motorcito así? Y alguien me dijo, no, el trabajo de ese es estorbar a los otros para que gane el que vino de fuera. Porque es un bochorno que al que vino de fuera le gane uno de Atomayor. Entonces, a veces en esa carrera meten tipos que lo que hacen es que estorban a los que van corriendo para que otro gane. Nosotros no debemos ser así, nosotros somos de los que deben correr para ganar, pero sin estorbar a nadie. Hazte estas preguntas, porque de ello dependen, primero, tu salvación. Saber si eres verdaderamente un utensilio de Dios porque has creído en Cristo, te has arrepentido y convertido. Pero también una vida que agrade a Dios, le dé gloria y sea usada para bendecir muchas vidas. Muchas vidas. Hermanos, hay gente que aspira cuando se muera dejar algo para que lo recuerden. Eso en el mundo cristiano no debe ser. En el mundo cristiano debe ser vivir de tal manera que le demos gloria a Dios y bendigamos a otros, aunque después que nos muramos nadie nos recuerde. Porque si vivimos para que nos recuerden, para dejar un legado, vamos a hacer cosas que no convienen. Vamos a ser instrumentos que se limpian para la honra y gloria de Dios. Y para que no solo esta iglesia, nunca pensemos en función de esta iglesia, pensemos en función de la iglesia del Dios vivo. Yo meditaba, aunque de una manera u otra se relaciona o no con el mensaje y no está dentro de mis notas, pero yo meditaba en estos días. Cuando uno lee en las profecías que habla de esas multitudes que dicen santo, 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 ¿usted se ha puesto a pensar que usted está dentro de esa multitud? Pero asegúrese de eso.